Hola, hola. Bueno, me vuelvo a conectar. Fui interrumpida, pero me vuelvo a conectar. Estamos hablando de avena, de índice glicémico, de metabolismo, de diabetes, de resistencia a la insulina, de grasas, de macronutrientes y todos estos temas que de repente pueden ser un poco confusos. Los vamos a aclarar hoy porque lo que les estaba contando que se genera esta controversia de ¿puedo comer avena? ¿Es buena la avena? ¿Es mala la avena? Y siempre los invito a que no miremos el alimento por sí solo. Hay que mirar el contexto, hay que mirar a la persona que va a consumir el alimento y también hay que mirar qué otras cosas está haciendo ese paciente, esa persona que va a consumir la avena. Entonces, lo que les dije previamente es que la avena es un carbohidrato y al ser un carbohidrato va a tener un impacto en nuestros niveles de glucosa, en la fuente de energía, la molécula más chiquitita en sangre, ¿ya? Esto puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de la salud del paciente. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen resistencia a la insulina? ¿Es la avena un buen elemento? Depende cómo la van a combinar, depende en qué momento del día, depende con la cantidad y depende qué es lo que van a hacer el resto del día. Si una persona decide que va a comer avena y que va a empezar a reemplazar harinas por avena, pero no hace cambios en relación a su sedentarismo, sigue consumiendo grasas inflamatorias, no optimiza su consumo de proteínas, sigue consumiendo azúcares simples en otros formatos, la avena no lo va a ayudar en mayor medida. Es irrisorio pensar de que la avena me va a hacer bajar de peso porque no es así, ¿ya? Ahora, por otro lado, si un paciente tiene resistencia a la insulina, pero, como les digo, combina la avena de manera estratégica, combina la avena con proteína, se hace un porridge que ocupa claras de huevo, incluye grasas saludables como las semillas de chía, ocupa una cantidad de avena adecuada, es decir, 30 gramos, no lo está llenando de fruta, no lo está metiendo a un batido, no lo está metiendo a la juguera, esa avena le puede hacer bien si es que después va a ir a hacer ejercicio. O esa avena va a ser mejor que, por ejemplo, se coma un pan con mermelada. Entonces, todo depende del contexto del paciente. Me pasó también que me criticaron mucho en los videos donde yo hablo de avena y dicen, no, los carbohidratos no, porque que el índice glicémico, que la glucosa en sangre. El índice glicémico es una propiedad que tienen los alimentos, no el paciente, ¿ya? Nosotros, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Un alza de azúcar, entendiendo al azúcar no como la sacarosa de tu azucarero, sino entendiendo como la glucosa, que es la molécula que le aporta energía a nuestros tejidos, y eso se va a llamar alza brusca de glicemia si es que el alimento es muy rico en azúcares simples y tiene muy poca fibra, o está cocinado de tal manera que concentre azúcares. Alimentos que tienen índice glucémico alto es, por ejemplo, la miel. Ya, la miel tiene azúcares simples que si yo me las como se van a absorber rápido, van a generar alza brusca de azúcar en sangre y la consecuencia de eso va a ser que necesitamos una hormona que se haga cargo de esos excesos de azúcares que van a entrar al cuerpo y los va a transformar o los va a llevar a la célula para que sean transformados en energía. ¿Ya? Si nosotros constantemente estamos repitiendo esto de alimentos que tienen índice glicémico alto, o sea, que son ricos en azúcares simples, que son bajos en fibra y que nos disparan la glucosa en sangre, vamos a tener alza de insulina y alza de insulina. Y esa alza de insulina es muy dañina para nuestro cuerpo porque lo inflama, porque lo pone tonto, pone el sistema inmunológico menos alerta, se empieza a acumular grasa, genera que se empiecen a acumular factores que nos predisponen a infarto, etc. Entonces, los alimentos de índice glicémico alto, que son estos que tienen poca fibra y alto en azúcares simples, son los que tenemos que evitar o restringir. Luego tenemos los que tienen índice glicémico bajo y medio. Y la avena está dentro de estos que tienen índice glicémico medio. Pero ¿qué pasa con la gente que defiende la alimentación baja en hidratos de carbono o low carb o cetogénico? Que le ponen mucho ojo a dejar de consumir alimentos como legumbres que son ricas en hidratos de carbono, pero que son ricos en fibras también, o la avena, que son ricos en hidratos de carbono, pero que también tienen su aporte de fibra. ¿Por qué? Porque ellos consideran que una alimentación alta en grasas y moderada en proteína y prácticamente nula en carbohidratos es una mejor opción. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Que van a perder peso, que van a perder agua,
que van a perder músculo si es que no se preocupan de hacer ejercicio y consumir proteína, pero que van a entrar en una restricción y en un estilo de alimentación que, si bien les puede traer salud en algunos casos, no en todos, porque una alimentación cetogénica, para que sea beneficiosa, hay que saber llevarla. Vamos a tener la contraparte de que no todos van a poder perdurar en ese patrón de alimentación cetogénico, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que las personas que salen de alimentación cetogénica y no cuidaron su ingesta de proteína y estuvieron tan privados de carbohidratos, van a recurrir a harina y azúcares y pudiesen rebotar con una resistencia a la insulina porque perdieron mucha masa muscular y porque no se cuidaron de las grasas que estaban comiendo, consumieron grasas que eran inflamatorias. Entonces, todo hay que mirarlo en contexto, y a las personas que les interesa saber de este tema hay que escuchar distintas opiniones y no atacar a la persona que está dando contenido con una base científica. Yo, por ejemplo, no estoy en contra de los nutriólogos, nutricionistas que están promoviendo una alimentación cetogénica de manera responsable. Yo no los puedo criticar porque están tratando de promover salud desde otra vereda. ¿Qué es lo que sí me molesta? Personas que defienden un estilo de alimentación cetogénica y que ellos la defienden como la verdad única, satanizan alimentos, y me pasa que, como se han satanizado tantos alimentos, hay personas que estuvieron hartos años en alimentación cetogénica que lo dejaron de estar, entonces vuelven a consumir carbohidratos refinados y no consumen carbohidratos que sí son saludables, como las legumbres, como las lentejas, como los garbanzos, como la avena, porque se quedaron con esta idea y les causa conflicto consumir avena. Pero no están en keto y consumen pan y consumen azúcar y consumen pizza y consumen hamburguesas y con pan, consumen muffins, pero no te consumen avena porque la avena es veneno. Entonces, eso genera muchísima frustración porque finalmente lo que yo estoy promoviendo es un hábito que sea sostenible en el tiempo y que ayude a las personas a transitar de una alimentación muy procesada a una alimentación más natural. Entonces, yo no soy partidaria de la restricción como etapa inicial, repito, como etapa inicial en un tránsito hacia una vida más saludable, porque la restricción no es sostenible en el tiempo si es que estamos malnutridos. Entonces, la avena la ocupo en pacientes diabéticos. Habitualmente el paciente diabético tiene su nutricionista, y si la nutricionista dentro de la pauta le incluye avena de manera estratégica, con proteína, con ejercicio, en la cantidad adecuada, con grasa saludable, etcétera, yo no le voy a decir, no, la avena es veneno porque es lo peor que te puede pasar. No, porque ese paciente viene de una alimentación tan procesada que necesita una alternativa de carbohidrato para empezar a moverse a una alimentación más natural. Pensar, chequeteres, así les llaman los miembros de mi comunidad, de que cuando nosotros tenemos una alimentación que es muy ultra procesada, hay demasiados cambios que tenemos que hacer. Tenemos que incorporar ejercicio, tenemos que dejar el cigarro, tenemos que dejar el alcohol, tenemos que dejar los azúcares simples, tenemos que dejar las grasas hidrogenadas, tenemos que gestionar el estrés, tenemos que dormir mejor, tenemos que dejar de consumir pantallas, tenemos que movernos más, tenemos que consumir más verduras, tenemos que consumir más fibra, tenemos que consumir más proteína. Son demasiadas cosas las que hay que hacer. Si yo empiezo por decirle a un señor que ha consumido toda la vida pan con mermelada de desayuno, que tiene que dejar los carbohidratos, que no puede consumir azúcar, que no puede consumir mermelada, que no puede consumir pan, que no puede consumir sus cereales, que no puede consumir arroz, que no puede consumir papa, que tiene que hacer ejercicio y que además no puede consumir avena, o sea, claramente ese señor me va a mirar y me va a decir hasta pronto. Entonces, hay que mirar las cosas de manera estratégica, tenemos que ser un poquito más abiertos y tener una visión más integral cuando estamos abordando a las personas que quieren transitar hacia unos hábitos más saludables. Ulu, una pregunta, ¿qué alimentos evitarías en tu alimentación? Primero, ¿en qué etapa de tu cambio de hábito estás? Si tú estás en una parte de que ya estás más avanzado y que ya incorporaste verdura, incorporaste proteína, sabes las grasas saludables que tienes que escoger, estás bien nutrido, ahí recién yo empezaría a sacar azúcares, por ejemplo, ¿ya? Pero, o jugos de fruta, por ejemplo. Pero si estás en una etapa inicial, yo no soy partidaria de la restricción y decir, no puedes comer chocolate, no puedes comer esto, porque se vuelve muy tedioso y es más fácil pensar de que lo estamos haciendo mal. Entonces, eso intento. Yo con avena, leche de almendras, verdura, carne, magnesio, potasio, berberina, cúrcuma, muy bien, me falta ejercicio.
Súper bien porque ahí tienes carbohidratos complejos, tienes la leche de almendra que si no tiene azúcar está bien, la verdura es primordial. O sea, yo tengo un video que subí ayer que digo 3 cosas que no te van a fallar. Si tú quieres bajar de peso y empezar a transitar hacia unos hábitos más saludables, hay 3 cosas que no te van a fallar. Aumentar tu consumo de verduras sí o sí. Si tú empiezas a aumentar el consumo de vegetales, de hojas verdes, de tener una ensalada más colorida, de tener el aporte de micronutrientes y de fibra adecuado, vas a tener más niveles de saciedad y vas a estar mejor nutrido. El consumo de proteína. La proteína es aquel macronutriente que nos va a ayudar con la saciedad, pero también a tener mejor masa muscular, y esa masa muscular nos va a proteger en contra del daño metabólico. Y tercero, no saltarse comidas. Si tú te saltas comidas, si tú empiezas a decir, no voy a almorzar y voy a esperar hasta la noche, vas a llegar con hambre y lo más probable es que te pongas a picotear. Entonces tienes que tener una estrategia. Esas 3 cosas no te van a faltar. Tengo que aclarar que yo no soy doctora, yo soy enfermera. Cuídense, que estén muy bien y gracias por su apoyo. Good night.